Hola amigos, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. En el año 1654, Monseñor James Ussher, arzobispo anglicano de Irlanda, escribió en su libro Anales del Viejo Testamento, derivado de los orígenes del mundo, que la tierra había sido creada por Dios el día 26 de octubre del año 3760 a.C., a las 9 de la mañana. ¿Se puede saber a través de la Escritura la fecha en que Dios hizo el mundo? Vamos a averiguarlo. La Biblia hebrea y por supuesto el Antiguo Testamento cristiano se inician con un libro llamado Bereshit, que suele traducirse por en el principio. La Septuaginta griega lo nombró Génesis, que significa origen. Esta obra se puede dividir en dos grandes partes. Una que trata sobre el acto creador de Dios y la problemática de los primeros humanos, y va desde el capítulo 1 hasta el 11, y una segunda parte divisible también en otras, en función de los relatos que cuenta, que va desde el capítulo 12 hasta el final del libro. Cada una de estas grandes partes tiene sus propias características literarias y teológicas. Si en la primera parte el gran protagonista es Dios creador, en la segunda los protagonistas son los hombres y sus historias, a los que Dios eligió para hacer un pueblo. En este video vamos a concentrarnos solo en los relatos de la creación. El llamado ciclo de los orígenes en el libro del Génesis abarca los capítulos desde el 1 hasta el 11 y recoge dos relatos distintos de la creación pertenecientes a dos tradiciones distintas sobre este evento, pero sin datarlos en el tiempo. La segunda parte del libro es el llamado ciclo patriarcal, que va desde el capítulo 12 hasta el final del libro. Los textos sobre la creación son muy conocidos, pero han sido muy mal entendidos, sobre todo porque se ha leído como relatos históricos de la creación o como textos científicos que explicarían el origen del universo. Ambas lecturas son erradas porque se alejan del propósito teológico de los relatos. El primer relato de la creación con que se inicia el libro del Génesis se suele clasificar como un poema sapiencial que muy probablemente comenzó a ser transmitido de manera oral y luego estructurado y remodelado literariamente hasta llegar a la forma que conocemos hoy, hecha después del exilio por la tradición sacerdotal. El poema de la creación está escrito en un género literario que se conoce como etiológico. La etiología busca dar sentido al origen de las cosas para entender sus causas. En el mundo de la medicina, por ejemplo, se usa para buscar qué causa una enfermedad para poder diagnosticarla y tratarla con certeza. Así la etiología se identifica con el procedimiento que ayuda a entender algunas situaciones de la vida diaria, sean estas científicas, filosóficas o teológicas. La etiología busca reconstruir y organizar una narración que va a dar sentido a los tiempos primigenios cuando todavía no había historia, que es la memoria de los acontecimientos pasados. En este sentido, los relatos de la creación del universo, tal como aparecen en la Biblia, no son históricos, sino etiológicos. Y esta afirmación no niega en lo absoluto la verdad de la Escritura, sino que le da sentido en cuanto a preparación para el gran acontecimiento de la llamada de Abraham y su familia, que se cuenta a partir del capítulo 12. Es cuando comienza propiamente lo que llamamos historia de la salvación. Así estos relatos etiológicos responden bajo la forma literaria de la narración sapiencial a los grandes interrogantes de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tienen la vida y la muerte? Y para ello utilizan mitos y leyendas que eran comunes a las culturas vecinas. Fue en Babilonia que Israel se vio expuesto a su cosmogonía y sintió la necesidad de pensar en sus orígenes. Los babilonios tenían su propio relato de la creación y a juzgar por la similitud con el nuestro, pudo haber inspirado a los sabios en la composición del relato bíblico. Veamos, la superficie de la tierra se hallaba anegada por el agua de los océanos. Entonces decidió Marduk fabricar una gigantesca celosía que depositó sobre la superficie de las aguas. Cubrió todos sus huecos y celdillas con polvo y barro, y la tierra surgió. A continuación, el dios Marduk amasó con su propia sangre a las criaturas humanas, hizo brotar manantiales y fuentes de entre prados y montañas,
y la tierra se cubrió de ríos, arroyos y lagos. Por fin puso sobre ella los animales salvajes y domésticos, y a las diversas especies de aves, y la creación quedó concluida. ¿Qué hace que la creación del Génesis sea distinta a la de los antiguos mitos? En esto los dioses ordenaban el mundo y al hombre para esclavizarlo y ponerlo a su servicio. En la Biblia, Yahvé también ordena el mundo y al hombre, pero no para hacerlo su siervo y aprovecharse de él, sino para plasmar en su corazón su propio proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios para el hombre? Dios quiere que seamos felices, que vivamos en el amor, porque Él es amor. Y la persistencia en el bien, la bondad y la belleza son las únicas virtudes capaces de otorgar sentido a la vida. Visto así, se puede afirmar que la felicidad para el hombre está en conocer a Dios. O en palabras de San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Esto sitúa al mundo y al hombre en una posición nueva. No somos sus esclavos, sino sus amigos, aquellos con quienes el Señor Dios comparte su vida. Por esto el autor del relato de la creación tampoco pretendió escribir un libro de cosmología, sino que presentó el origen del universo desde su fe, para la que el descubrimiento de esta verdad era lo más importante. Su preocupación no era científica ni filosófica. No quería dilucidar si Dios había creado el mundo de una materia preexistente o si lo hizo de la nada. Este interés llegaría a Israel mucho más tarde, como se puede ver en el libro de los Macabeos. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepa que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. El acto creador de Dios establece el orden del universo en medio del caos primordial. El autor da un énfasis importante al poder de la palabra por la que Dios ha creado todas las cosas. Y esto lo hace poniendo de manifiesto una estructura literaria que inscribe en un ciclo de 7 días, en el que cada día, con excepción de la del hombre, se narra según el mismo esquema. Se inicia con la expresión, y dijo Dios, a la que sigue la fórmula, y así fue, para terminar con, y vio Dios que era bueno. Así atardeció, amaneció, día primero, día segundo, etc. El que sean 6 los días de la creación se considera un ropaje literario para hacer coincidir con los días del trabajo semanal y el descanso del Shabbat, que ya los judíos observaban, porque Dios mismo descansó el día 6º de la creación y lo santificó. La narración tiene un ritmo en ascenso que culmina con la creación del hombre y la mujer. Pero Dios nos creó el mismo día que a los animales, para que recordemos que no somos Él, sino una criatura. Y esto hace que vivamos en perenne tensión. Dentro de nosotros hay como una fuerza que nos empuja hacia lo alto, hacia la comunión con Dios, pero hay también una fuerza que nos tira hacia abajo, hacia la tierra, hacia todo aquello que nos aleja de Dios. El segundo relato de la creación se centra sobre todo en el origen del ser humano. Por cierto, literariamente hablando, es más antiguo que el primero y el autor usa un lenguaje más vivo y concreto, y su modo de hablar de Dios es marcadamente antropomórfico. Después de una breve alusión a la creación del mundo, el autor pasa a narrar la creación del primer hombre. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. El hombre no deriva en este relato de la palabra pronunciada, sino de las manos divinas que le dan forma de la tierra misma y recibe el Espíritu de Dios. Este relato completa de alguna manera el anterior. El autor desea transmitir que la raza humana ha recibido de Dios tanto su existencia como su forma. Por eso su cuerpo pertenece al mundo material. No obstante, el hombre y la mujer son la obra más excelente de la entera creación. No han sido solo creados y puestos en el mundo como los animales, sino llamados a una vida de relación con Dios, con la capacidad de diálogo, amor y uso personal de la libertad. El hombre es persona. Y no se puede saber la fecha de la creación, porque tanto el espacio como el tiempo comenzaron en ese instante, y los relatos de la Biblia son de millones de años después. Teniendo un significado teológico muy preciso, Dios es el creador de cuanto existe
incluyendo el hombre. Y eso es mucho más importante para el creyente que cualquier otra trasnochada explicación. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.